Las imágenes que te iré mostrando tienen que ver con las lesiones que causa la enfermedad de la viruela del mono. En este vídeo no solo les hablaré de las lesiones que causa, sino que además les hablaré de qué trata esta infección, y al obtener este conocimiento vas a saber la mejor forma de prevenirlo. Al final, si te pude ayudar con este video, no olvides darle me gusta, compartirlo, y si no es mucho pedir, puedes hacer tu donación. Esta infección es producida por el virus de la viruela del mono, el cual se encuentra dentro del género de los ortopoxvirus. La imagen que estás visualizando es una imagen de microscopía electrónica en la cual se va a evidenciar la presencia de este virus con su forma de ladrillo. Esta infección se puede transmitir de dos maneras: entre humano a humano y entre el animal hacia un humano. Cuando se da la infección entre un animal hacia un humano, esta se va a dar por contacto con algún fluido del animal o por la mordedura de este. Otra forma de contagio también sería a través de la preparación de la carne para consumo del animal que se encuentra infectado. Son distintos los animales los cuales pueden contraer esta infección, entre los cuales tenemos las ardillas de cuerda, las ardillas de árbol, las ratas de Gambia, lirones y diferentes especies de monos. Nosotros los humanos y los monos terminamos siendo huéspedes incidentales. Se cree que los principales animales reservorios de este virus son los roedores. La transmisión de esta infección entre personas puede ocurrir de diferentes formas, las cuales les detallaré a continuación. A través del contacto con heridas, lesiones, costras o fluidos corporales de las personas infectadas. La misma es más factible si la persona tiene contacto con material infectado a través de las mucosas que podríamos presentar en el rostro. Por ejemplo, la mucosa oral, la mucosa nasal, los ojos o cualquier herida que tengamos en nuestro cuerpo que podría tener contacto con cualquier material contaminado. Esto generalmente se va a dar a través de el contacto que se da durante las relaciones sexuales o algún tipo de contacto íntimo. Esta forma de transmisión suele ser la principal entre seres humanos, por lo cual se le va a considerar como un factor de riesgo para la adquisición de la misma. Un dato muy importante hasta este punto es que la persona que se encuentra infectada no necesariamente tiene que estar presentando síntomas o signos para poder contagiar a otra persona. Incluso hasta 4 días antes de presentar los síntomas y signos, esta persona infectada podría contagiar a otra persona. Otra forma de contagio sería a través del contacto con objetos y o fomites, los cuales se encuentran pues contaminados con este virus, ya sea a través de fluidos de las personas que se encuentran infectadas o a través de objetos que se encuentren siendo utilizadas por las personas infectadas. Entre estos se podrían incluir ropas, sábanas que se encuentren contaminados con fluidos y o heridas de las personas infectadas. Otra forma también de contagio que aún no está muy claro es a través de las secreciones respiratorias. Además, les informo que se ha encontrado ADN de este virus en las gargantas de las personas infectadas. Por lo tanto, a tener mucho cuidado y a utilizar mascarillas N95 en el caso de que la persona se exponga al ambiente del paciente que se encuentra infectado. Esta infección también se podría dar entre la madre que está gestando hacia su feto, debido a que este virus podría atravesar la barrera placentaria. La transmisión de este virus también se podría dar a través de la inoculación de agujas, también se podría dar a través de la realización de tatuajes y o perforaciones. Esta enfermedad puede producir síntomas sistémicos, es decir, la presencia de fiebre, malestar general, escalofríos y dolor muscular. Todo lo mencionado anteriormente puede estar asociado a la presencia de exantema, es decir, la presencia de una coloración medio rojiza a nivel de la piel que da la impresión de que ésta se encuentra inflamada. A pesar de que la persona tenga lesiones características de esta infección a nivel genital, a nivel anal o a nivel de su piel, no necesariamente va a presentar siempre los síntomas sistémicos. Otro aspecto muy importante es saber desde que la persona contrae esta infección cuánto tiempo ha de pasar para que pueda presentar síntomas y signos. La presencia de síntomas y signos se darán después de 5 a 13 días de haber contraído esta infección, y este rango podría variar entre 4 a 21 días. Con respecto a las erupciones que se van a dar en la piel,
estas se van a dar con mayor frecuencia entre 1 a 2 días antes de que comiencen los síntomas sistémicos. O también estas erupciones podrían aparecer entre 3 a 4 días después de la aparición de síntomas sistémicos. Y estas erupciones van a durar a lo mucho por 3 semanas. Las erupciones irán tomando diferentes formas según el paso del tiempo. A continuación les iré detallando cómo varía la presentación de estas erupciones. Te hago recordar que si deseas una consulta conmigo, me puedes escribir al WhatsApp y te la puedo brindar a un costo módico. Si eres estudiante de medicina y quieres tener acceso a todos mis videos, incluyendo aquellos donde hago cirugías, te puedes unir a mi canal a un costo módico. Siguiendo con el tema, estas erupciones van a comenzar con la presencia de unas máculas, es decir, de la presencia de algunas manchas. Estas manchas van a tener un tamaño de 2 a 5 milímetros de diámetro. Luego estas lesiones van a evolucionar a lo que se denomina pápulas, que para que me puedan entender, como si fueran unos granos. Estas manchas también podrían evolucionar a lo que se denomina vesículas o pseudopústulas. Las vesículas son como granos que contienen en su interior líquido y las pseudopústulas son como granos blanquecinos que, a diferencia de las pústulas, en su interior no hay pus, sino restos celulares. Las erupciones están bien delimitadas y son profundas. La mayoría de ellas va a presentar umbilicación central. ¿Qué significa esto? Que se va a evidenciar que en el centro de la erupción una depresión, como estás evidenciando en la imagen a continuación. Por último, estas lesiones terminan convirtiéndose en costras, las cuales se van a secar y que luego se van a caer. Esto va a suceder pasados 7 a 14 días desde iniciada la erupción. Estas lesiones que van a aparecer en el cuerpo generalmente aparecen de forma simultánea en cualquier región del cuerpo. Salvo algunas excepciones, podrían tener estas lesiones diferentes estadios. Las erupciones provocadas por la viruela del mono, también conocida como Mpox, podría ocasionar unas erupciones dolorosas, pero que en su fase de curación, es decir, en la fase costrosa, podrían causar prurito o comezón. El tratamiento se basa en dar cuidados paliativos, es decir, aminorar los síntomas que presente el paciente, por ejemplo, dolor, o también los síntomas sistémicos que podría causar esta enfermedad. También se pueden utilizar antivirales, pero en un grupo selecto de pacientes. La mayoría de los pacientes con esta infección van a tener un Mpox leve, los cuales no van a requerir intervención médica. Algunos pacientes van a requerir el uso de analgésico, sobre todo cuando este virus afecta la faringe o el recto. Esta infección también podría ocasionar proctitis, que es la inflamación del recto, causando dificultad para las evacuaciones. Por lo tanto, en estos pacientes se podría utilizar ablandadores de heces para que puedan hacer sus deposiciones. También se podría utilizar la lidocaína tópica, que es un anestésico tópico, o baños de asiento para aliviar este síntoma en estos pacientes. Aquellos pacientes que se encuentren con riesgo de deshidratación o se encuentren ya deshidratados deberían hospitalizarse. También aquellas personas que presenten dolor intenso o estén desarrollando la forma grave de la enfermedad también deberían hospitalizarse. Con respecto a los antivirales, el que más se ha usado y el que se podría usar es el tecovirimat, y el mismo se utilizará en los siguientes casos: pacientes con un sistema inmune gravemente comprometido, pacientes que tengan lesiones cutáneas que podrían generar una diseminación sistémica de esta infección, personas menores de 18 años de edad, personas con manifestaciones prolongadas o potencialmente mortales por Mpox, incluyendo a aquellas personas que tengan infección ocular, es decir, a nivel de los ojos. Será importante también estar al tanto de la presencia de sobreinfección bacteriana en estos pacientes, ya que en el caso de darse el mismo, será importante el uso de antibióticos. Antibióticos que cubran infecciones de la piel o de partes blandas. Gracias por seguir este canal, y si deseas una consulta me puedes contactar por WhatsApp. Cuídense mucho y espero que todo lo aprendido en este video les pueda servir para prevenir esta enfermedad y desbaratar cualquier información errónea al respecto de este tema. Y hasta un próximo video.